Por mi generación. Hola, que el Señor te bendiga y que lo haga en abundancia. Esto es Por mi generación, una iniciativa del ministerio Diseñados para Adorar, y estamos haciendo contenido alternativo para bendecirte. Con muchísimo cariño, agradecer siempre a la gente que está en sintonía, la gente que nos sigue en nuestras redes y que nos dice que está pendiente a lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa, como siempre, cargado de información, con invitados de primera. Así que, Perla, salúdanos y presenta nuestro invitado de hoy. Muy buenas noches a cada una de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y también a cada uno de los que nos están escuchando a través de tomaloradio.com. En el día de hoy, como dijo mi compañero Josué, tenemos un invitado especial, pero yo diría que es un invitado de lujo. Señores, con ustedes y con cada uno de nosotros, nuestro abogado Gilmer Martínez. Mucho gusto, gracias por lo del lujo. Un aplauso. No sé cuánto es el lujo, pero no. Gracias por tenerme presente aquí para invitarme junto con ustedes. Gilmer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para venir a Gracias a ustedes por invitarme, por tomarme en cuenta. Ok. Abogado, vamos a hablar de en esa línea, la abogacía en la iglesia. Yo le voy a entrar enseguida. Cuando yo era adolescente decían que el ejercicio o la profesión del jurista no era para creyentes, porque había eso decían cuando era adolescente. Ya no sé cómo. O sea, que los cristianos no podían ser abogados. Exacto, eso mismo. Eso, ¿qué tan cierto es y qué tan difícil entonces en ese sentido, fácil, le ha sido a usted ejercer su profesión? Porque cuando viene a veces un tabú que podemos desmontar. Que un abogado no puede ser cristiano es tan cierto como que la Biblia es falsa. Algo así, más o menos. Bueno, porque si un abogado no puede ser cristiano o un cristiano no puede ser abogado, entonces es falso donde dice que si nosotros pecamos, abogados tenemos delante del Padre. Es decir, que verdaderamente si la Biblia dice que tenemos un abogado delante del Padre, si hay una profesión del cual un siervo de Dios debe de sentirse orgulloso, es de ser abogado. Según lo que establece la Biblia. ¿En función de qué? Bueno, porque la Biblia dice que si tus pecados fuesen rojos como la grana, van a ser blancos como la nieve. ¿Qué sucede? Que nosotros en nuestra sociedad doble moralista, incluyendo dentro de la iglesia evangélica, que se observa también mucha doble moral, no todo el mundo, pero sí en una gran cantidad y proporción, hemos visto que nosotros tenemos pecados y pecadores favoritos. Entonces desarrollamos lo que en literatura se puede conocer como la moral del Tartufo. El Tartufo es una obra francesa en donde un señor tiene una calidad moral tan alta y tan elevada en función de la crítica hacia los demás para poder esconder sus debilidades y así aprovecharse de la esposa de su mejor amigo. Ese es el Tartufo. Entonces vemos eso en la iglesia, donde vemos que esto sí se puede defender pero lo otro no. Por eso siempre me preguntan, ¿tú defenderías a un violador? Para que no me hagan esa pregunta ahorita, yo se la paso rápido. Sí, yo defendería a un violador porque es mi trabajo defender. ¿Sobre la base de qué? Yo lo defendería. El que defiende a un violador, el que juzga al violador, que es el juez, y el fiscal que acusa al violador tienen algo en común. Ninguno de los tres estuvieron en el momento de la violación. Ninguno de los tres estuvo ahí. Entonces, si el juez que lo juzga puede juzgarlo, si el fiscal que lo acusa puede acusarlo, aún sin haber visto o no visto lo que sucedió, ¿por qué el abogado no puede defenderlo también? El abogado defiende sobre la base de papeles y argumentos, y también en caso de que haya un asesino o un criminal confeso, uno busca la atenuante de la pena. Uno busca la clemencia porque hay casos que son indefendibles, obviamente, que lo que la persona pide es misericordia. Listo, justamente de eso le iba a ir. Entonces le pregunto, usted dice, bueno, yo defiendo un violador, pero ¿hay alguien a quien usted no defendería? O sea, hay algún caso, por ejemplo, droga y esa cosa, un narco, que usted dice, no, ese caso, o le ha llegado algún caso que usted ha dicho, mira, este caso puede poner en tela de juicio mi fe o mi convicción o mi paz, lo paso. O... Ningún caso debe poner en tela de juicio tu fe, porque entonces, si un caso pone en tela de juicio tu fe,
al mismo tiempo pudiéramos decir que un pecado pudiera poner en tela de juicio la salvación, porque entonces Jesucristo no puede salvar todos los pecados si un caso pusiera en tela de juicio mi fe. Según lo que establece la Biblia, de que si pecamos, repito, abogado tenemos. Entonces no hay por qué en ningún caso poner en tela de juicio mi fe. Uno defiende a las personas, Jesucristo defiende pecadores. Nosotros tenemos un abogado que, siendo nosotros culpables, ojo, en el caso mío como abogado, yo no sé si ese señor que está ahí es culpable o no culpable. Pero esa es la teoría que nosotros manejamos en el barrio, que el abogado sabe si es o no. Entonces, no, como que defender a alguien el abogado que... no lo sabe porque el abogado no estaba ahí cuando sucedieron los hechos. Mira, por ejemplo, un caso que yo defendí mucho y defendí al agresor fue el famoso abusador de Baní, ¿verdad? Usted lo defendió. Yo defendí el caso del abusador de Baní. Yo dije, a ese hombre no deberían de acusarlo con todo el peso de la ley, porque si bien es cierto que hizo violencia contra la mujer, que está tipificado en el Código Penal, Claro. mucho más cierto es que eso fue una trifulca callejera en donde dos personas desconocidas se encontraron de frente y yo solamente vi video, yo no escuché audio, yo no tengo la información completa. Yo no sé si esa mujer primero le dijo una mala palabra, si lo ofendió primero y él reaccionó. Yo no sé. Y esa mujer intentaba de pararse y darle golpe y él se le echaba para atrás. Y ella se... ¿Ustedes vieron el video? Sí, no claro, fue que él fue en contra de ella y te doy una tabanada porque me dio el deseo de darte una tabanada. No fue así. Es que ella quería, si ella hubiese tenido la fuerza, ella le da su golpe a él también. Lo que pasa es que él era más corpulento. Y él lo que hizo fue empujarla siempre hacia el piso. ¿Qué sucede? No era tan culpable como decía. No digo que era inocente también. Él no era tan culpable. Y el tiempo dio la razón cuando ellos se pusieron de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo. Entonces, al final, no, mi dignidad no vale. Mire, por eso yo defiendo lo que me pongan a defender. Pero no me gusta, si lo digo ya de manera profesional, no por principio ético ni nada por el estilo, sino de manera profesional. No me gusta trabajar con sustancias controladas ni con tráfico de drogas. No me gusta trabajar con ese tipo de casos porque esos casos muchas veces incluyen crimen organizado y ese crimen organizado es muy pegriloso. Eso es muy pegriloso, no es así. Bueno, mismo. pues para los que nos están escuchando y nos están viendo, entonces se puede ser abogado y se puede ser cristiano. Que de hecho lo mejor que le puede pasar a un cristiano es imitar la profesión de su maestro Jesucristo, de que si pecamos, abogado tenemos. ¿Desde qué edad usted supo que quería ser abogado? Eso no fue algo que yo supe así, que yo desde niño yo quería ser abogado. El hecho de ser abogado fue algo que yo me recuerdo un día que me iba a inscribir en la universidad y yo llamé a alguien para hacer una pregunta: ¿qué estudio? ¿Derecho o administración de empresas? Y a mí me dijo esa persona: mira, yo nunca he visto a un administrador de empresas que sea o que trabaje en cosas de derecho, pero sí he visto abogados que trabajan administrando empresas. Ya. Entonces ya yo entendí lo que yo debo estudiar. Yo empecé a estudiar derecho, me gustó la carrera desde el primer día, me gradué cum laude por vago y por charlatán. Oye, cum laude, no quería estudiar mucho y a veces dejaba pasar materia y me gradué cum laude así por eso. Porque me hubiese graduado summa cum laude, pero yo decía, a esta materia yo no le voy a dedicar mucho empeño, a esta sí, esta no me gusta mucho. Y así sorteando materias dije en una, wow, tengo tiempo, y me gradué cum laude. Luego, ahora que el tiempo ha pasado, ese consejo de esa persona, o sea, ¿entiende que fue la decisión correcta? Sí, fue la decisión más apasiona? que correcta, porque a partir del derecho he podido hacer muchas cosas que siendo un simple administrador de empresa no iba a poder hacer. Y con concepto de administración y aparte de poderle servir al pueblo de Dios como un referente y un guía social. ¿Qué sucede? En el pueblo de Dios nosotros solamente hemos tenido guías y referentes espirituales, Así predicadores, adoradores, profetas, evangelistas, Saiyajines, apóstoles, obispos y gente que son palabreros, que te dan una palabra. Ay, yo recibí una palabra. Pero en el pueblo de Dios carecemos de muchos profesionales con capacidad y con talento en áreas técnicas de la vida. Y por eso ustedes ven que muchas personas cometen errores. Hay gente que en sus negocios cometen errores, que en sus empresas, que en sus emprendimientos, que en su familia cometen muchos errores
porque no tienen una estructura de cómo manejarse, cómo hacer las cosas de la manera técnicamente correcta. Solamente contamos con esa difusa guianza de Dios y hacemos las cosas porque lo sentimos. Pero un abogado te va a decir, tú tienes que constituir tu empresa, tú tienes que constituir ese ministerio, tú no puedes proceder de esa manera porque eso te puede llevar a una cárcel. Hay muchos cristianos que no saben, inclusive que son pastores, que la forma en cómo manejan la ofrenda pudiera acarrearle cárcel. No lo saben. Me gustaría entrar ahí. No, deja esa puerta cerrada. No, mentira. Sí, puede. Voy entonces a esa parte, a propósito que la mencionas. Evidentemente la naturaleza de la iglesia aquí hasta cierto punto es desorganizada. Pienso que en cuanto a estructura y forma, y evidentemente sobre la administración también, el pastor es el que, bueno, hace lo que él entiende que tiene que hacer, no hay instancia a la que uno pueda, o uno no sabe que haya alguna instancia que uno pudiera quejarse, ¿verdad? Exacto. Como creyente y con la experiencia entonces en tu profesión, ¿qué opinión te merece eso? ¿Qué recomendación lleva? O sea, y de hecho a veces se ha hablado de la regularización de la iglesia, que no haya tanta iglesia cerca, que pueda haber alguna ley que regule eso. ¿Qué opinión te merece? Yo soy un abanderado de que existe una ley que regule los cultos establecidos en la República Dominicana. Que haya también una instancia dentro del Ministerio Público que pueda regular el manejo de la iglesia, porque ya estamos viendo en el siglo XXI, adelantándonos en el año 2022, que la iglesia es pasible de hacer lavado de activos, por ejemplo, en donde una persona que sea narcotraficante quiera blanquear unos capitales y se constituye a sí mismo como pastor y constituye una iglesia en una asociación sin fines de lucro. Eso pudiera darse y que todo eso quede así, pero también que en tu iglesia, tú como pastor de prestigio, venga una persona producto del crimen organizado que tenga mucho dinero y empiece a blanquear su dinero a través de ti sin tú darte cuenta. Claro. Y eso se hace tan sencillo, por ejemplo, blanquear 1 millón de pesos en una iglesia es una dinámica de yo simular la venta de un autobús. Mire, sí, pastor, claro, le pongo un autobús, usted me da 1 millón, yo le pongo 1 millón de una ofrenda de 1 millón, entonces yo le siembro un autobús a la iglesia y viene para acá, le vendo el autobús caro, pero le di la ofrenda, el pastor me paga, sí, claro, y ese autobús, claro, que se simula la venta que fue en tanto, yo me quedo con la parte de ganancia del dinero y ya el pastor yo le doné un autobús, pero yo blanqueé un dinero. Lo mismo se puede hacer con apartamentos, con terrenos donados, se puede hacer hasta con ofrendas, en donde yo al programa de la iglesia tal le quiero dar una ofrenda de tanto, pastor, pero ponga que fue de tanto. Entonces eso se puede dar, porque al fin y al cabo usted va a decir, esta bendición me la está mandando Jehová, y yo he escuchado que en los púlpitos, no me lo han contado, lo he visto, hay pastores que dicen que en el altar todo se santifica. O sea, un dinero, $1 millón producto del crimen organizado, usted lo pone en el altar y usted hace cataplum, cataplán, ¡pam!, con una varita mágica y ya está santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase esto, ya está listo, la santidad hecha persona. Entonces, eso es uno de los problemas. Otro de los problemas es el manejo de la ofrenda. ¿Qué tan posible usted cree que eso sea en esta sociedad eclesiástica en la que nosotros estamos, con tanta división, si tú con buscas tanto cabeza? En Google, bueno, tú dices el tema de regularizar las iglesias. Para eso es tan fácil. Solamente se necesita voluntad espiritual y voluntad política. Mira, en una ocasión... Y habrá voluntad espiritual, siga. Mira, debe de haberla, porque a quien no le conviene que hayan tantas iglesias es a la misma iglesia. A quien no le conviene que cualquiera se salga de tu congregación y abra una iglesia es a la misma iglesia. Los adventistas a mí me gustan mucho porque los adventistas son lo más parecido a los evangélicos en ese sentido. El adventista tiene una sola congregación. Tú no puedes abrir una iglesia adventista donde tú quieras. Claro. Que inclusive se intentó en una ocasión de abrir una iglesia adventista y eso fue a litigio.
Y ahí está una iglesia con un nombre rarísimo que me parece que está en la Avenida Mella. Y tuvo que cambiar el nombre. Tuvo que cambiarle el nombre. Es una iglesia adventista, sí, pero no tiene una división bien clara de que no es del adventista del séptimo día como tal. Ya. Entonces, nosotros en la iglesia evangélica debemos de tener una autoridad, más allá que las autoridades eclesiásticas, que puedan regular cuáles son los requisitos para usted constituirse como pastor, que por lo menos usted tenga, aunque sea un octavo de primaria, un cuarto de bachillerato, un conocimiento mínimo de filosofía, o que haga un seminario teológico en donde usted quiera, para que tenga ese aval, porque usted no va a trabajar allí con sillas y con mesas, usted va a trabajar con gente. A pesar de, además de ese tema que usted está hablando, de los pastores, que deben de constituirse, de estar constituidas las iglesias y deben de ser regularizadas, digo. Me gustaría también hablar sobre la forma de cómo los cristianos se manejan ante las leyes. No solamente los pastores, sino los cristianos en general. Mira, préstame una Biblia. Claro. Por favor. Yo tengo la mía en el celular, pero el celular está lejos. Mira, 1 Corintios 6 establece un punto de partida muy interesante. El título de 1 Corintios 6 es litigio entre los hermanos o conflictos legales entre los hermanos, dependiendo de la versión. Aquí dice litigio delante de los incrédulos. Este me parece que es una Reina Valera. ¿Tiene alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, tiende a ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlo esto les digo, pues que no hay entre ustedes un sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que entre ustedes tengan pleitos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren mejor el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan. Y esto lo hacen a los hermanos. Y ahí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y donde mismo pone a los injustos, pone a los homosexuales. O sea, que una persona que le cause un agravio a otro, la Biblia, según dice el apóstol Pablo, lo considera en la misma categoría de un homosexual o un afeminado. Así que el día que usted esté criticando a un homosexual, entienda o pregúntese si usted no es un injusto, porque usted está en la misma categoría para Dios, para que no haga acepción de pecado ni de tendencia. En ese sentido, los cristianos se manejan ante las leyes de una manera no muy clara. El cristiano muchas veces tiene mucha contienda, y eso se da por la educación social de las personas que están en nuestros templos. Y usted ve que muchas veces los cristianos tienen acciones de chisme igual como las personas del mundo. No usan pantalón, no usan falda, pero tienen muchas contiendas, muchos problemas, mucha desaveniencia. Y eso hace que dos hermanos, aunque no se toquen físicamente, pero se agreguen verbal y moralmente. Claro. Eso da en muchas ocasiones espacio a la difamación. Es como estos muchachos que son los rabacucos. Sí. Que si de mi esposa dijeran ellos lo que ellos dicen de unos ministros y unas ministras que andan por ahí, para mí, hace rato que no hubiésemos visto la cara. Yo me hubiera primero sentado con un obispo y le hubiera puesto las cosas claras, porque dice la Biblia, sufre el agravio y también al mismo tiempo busca un santo que juzgue entre ustedes. ¿Tú ves? Sí. Por eso los cristianos legalmente nos manejamos muy mal, cometemos muchos tipos penales sin darnos cuenta. Los cristianos somos muchas veces defraudadores, somos estafadores. Decimos que vamos a hacer una cosa y no la terminamos haciendo. Te planteamos una cosa y somos expertos en quedar mal. Tanto así que en una ocasión yo dije, yo no quiero
Yo estaba buscando a la secretaria y dije, yo no quiero que sea evangélica, yo no quiero sierva en mi camino, no la quiero. Wow. ¿Por qué no quiero sierva? Porque la sierva, en medio de una situación difícil, no me va a pensar lógicamente, me va a pensar religiosamente. Aquí hay mucha batalla, aquí hay un fuego que se ha levantado, aquí hay una contienda, aquí hay tribulación, y no va a tener el carácter y la interesa para enfrentar las cosas como deben de ser enfrentadas, de manera profesional. Por eso los cristianos legalmente nos manejamos muy mal y tratamos de manejarnos al margen de la ley, como los de embolseros. A los de embolseros no les gusta que le apliquen el código penal, y los cristianos quieren aplicar su propio código moral, pero no aplican ni siquiera la Biblia, mucho menos van a querer aplicar el código penal o algo así. Y ante eso, Gilmer, ¿cómo podemos nosotros como comunidad de creyentes, como comunidad de fe, que estamos todos ahí, qué sé yo, de alguna manera aportar para resarcir eso? El conocimiento, prepararse, conocer, saber, estudiar. El problema no es de fe, el problema es de educación. Lo que pasa es que nosotros en la iglesia hemos entendido que convertirnos delante de Cristo, levanta tu mano a la oración de fe, Señor Jesús, te confieso todos los pecados, inscribe mi nombre, libro de la vida, en el nombre de Jesús, papá, amén, ya tú estás salvo. Y que esa, ¿cómo es que se llama eso? Dios mío, se me olvidó ese nombre, pero esas frasecitas que tú dijiste, ¿verdad? Ese tantra, no me acuerdo, un nombre así que tiene, que tú respondiste, que tú dijiste y que tú repetiste, ya a ti te hace una persona nueva. Y eso no es verdad. Tu educación no va a cambiar por aceptar a Cristo en tu corazón. Tú tienes que pretender por ti mismo educarte y ser una persona distinta y empezar a cambiar la visión que tú tenías de la vida antes por una visión nueva ahora. Porque hay gente que cuando estaban en el mundo agarraban y ponían una bocina en el barrio y tenían música alta para el diablo, ¿verdad? Pero cuando se convirtieron y Cristo llegó a su corazón, ahora tienen la misma música alta, pero para Cristo. Entonces, ellos no se están dando cuenta que el problema no es si es para el diablo o es para Dios. El problema es la música alta. No la quiero ni para el diablo, mucho menos la quiero para Dios. Por favor, respeta mi derecho a no querer ser evangelizado por una música alta en función de lo que dice la Biblia. Que dice en Proverbio 25:14, me parece, o 14:25, que el que bendice a su prójimo en voz alta, siendo de madrugada, se le contará como maldición. Cuando usted pone una bocina de que para evangelizar al prójimo, dice la Biblia que en vez de bendecirlo, usted lo está maldiciendo. Sépalo. Por eso el problema en la iglesia no es un problema espiritual, es un problema de educación, porque lo que estamos teniendo son los mismos dominicanos con una educación deficiente dentro de las iglesias, repitiendo el mismo patrón de conducta nocivo. Y eso, nuestras iglesias, aparte de ser regentes espirituales, tenemos que ser referentes educacionales. Y como pastores, tenemos que guiar a nuestra gente. Por eso es que le digo siempre, no cualquiera debe de ser un pastor. Esa educación es también amor por eso es que tú ves que en las iglesias la gente tiene tierra, mar. Éntrase de carrían. Porque no es un tema de debilidad, es un tema de educación. No, yo por eso usted ve que muchas personas están predicando de forma incorrecta. Y a cualquier persona que ven en la calle cuando están predicando, lo primero que le dicen es: tú te vas para el infierno, tú te vas a perder. No solamente claro, tú tienes que predicar de una forma adecuada. Y decírselo a la persona, pero no de esa manera. Venía conduciendo y en la República de Colombia, esquina Jacobo Magluta, hay un señor que estaba regando tratados. Y el delante no le quiso tomar el tratado. Lo maldijo. Y me dijo: varón, usted lo ve, di que en esos carros ahí, después usted lo ve virado, un accidente. Yo digo, pero ¿por qué tiene que desearle la maldad? Él solamente no quiso recibir un papel en su carro. Dijo, no, tiene derecho también. Pero ese siervo que está hablando de eso no es un problema espiritual, es un problema de educación. Claro. Educación. Bueno, yo pienso que esto, además de que usted tiene que verlo, compartirlo, verlo de nuevo, compartirlo nuevamente.
deberían la gente llevarte por sus iglesias. 809-432-3467, el número que aparece en pantalla. Ahí está, 809-432-3467. Luigi sabe de eso. Pero no solamente, bueno, para tratar estos temas, también para asuntos legales. Sí. Claro, pero mira, algo que Dios me ha puesto en el corazón, no le llamaría tal vez ministerio, tal vez sí, tal vez no, pero no, lo importante no es cómo tú le llames, sino cómo tú lo ejerzas. Es en cualquier plataforma que me pare, hablar esta realidad, esta verdad, con todo el respeto también que me merece la comunidad de fe, ¿verdad? Pero sí decirlo de una manera directa, franca y abierta. Y también en muchas iglesias. En las iglesias estamos sobresaturados de fuego. Tú no ves que los famosos Rabacucu, ese tal Felipe, Soporte, el moreno este de Jaina, que King Kong, que Dios lo bendiga mucho, y todas esas personas, bien. Y el otro, el pastor Nahum, es una playa de Santiago ese. Tú no ves que ellos viven de hablar mal de la gente. Pero eso no es un problema espiritual. Eso es un problema de educación. A esas personas no los educaron cuando eran niños. No tuvieron una buena educación. Si tú verificas el récord del colegio, tú te vas a dar cuenta que no hubo una buena educación. Y ellos no han querido autoeducarse, porque cuando tú llegas a una edad joven, madura, tú llegas con mucho lastre de tu juventud, claro, que tú mismo debes decidir sobreponerte a eso, cambiar. Hay cosas que tú sabes, y si tú dices que tú tienes el Espíritu Santo, pues tú debes de saber lo que tú estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Y ofender a una gente, aunque sea el mismo diablo, el mismo Satanás, no es correcto. Y eso lo dice la Biblia, porque el mismo arcángel Miguel, cuando se disputaba por el cuerpo de Moisés, le dijo a Satanás: que el Señor te reprenda. No se puso a decir: diablo, yo te reprendo. No hizo eso. No hizo eso. No le tuvo que faltar el respeto. ¿Por qué nosotros tenemos que incurrir en eso? Por la falta de educación. Entonces, por eso he levantado esta jornada a través de mi profesión, que es el derecho, de enviar este conocimiento. Hay mucho fuego en la iglesia, hay mucha gente tumbada. En una ocasión yo le dije a mi pastor: pastor, yo no caigo cuando oran por mí. Me dice el pastor: qué bueno, porque hay muchos que Dios los levantó y viven en el piso. Wow, gloria a Dios. Bueno, sinceramente que es un tiempo productivo, de aprendizaje. Ya se acabaron los 5 pesos. Se acabó. No inserte la moneda en el monedero. Pero agradecerte, amado, por compartir este tiempo con nosotros nuevamente, por venir a traer estas verdades tan claras. Yo manejé tanto tiempo para este ching, en serio. No, así tenemos que traerte nuevamente. Hay muchas cosas que quisiera preguntarte. Tapones, sol, polvo. Y ya tan rápido así. Recién me gustaría, esta pregunta no tengo que hacerla porque no. Es de una y ya. Él recién, con el lamentable hecho, ¿verdad?, de la muerte del ministro de Medio Ambiente, el abogado el que defiende, uno de los abogados que defiende el lamentable, ¿verdad?, el matador, él dijo literalmente: él pudo haberlo matado y yo sostengo que es inocente. Eso el país yo no lo entendí. Yo no sé cómo eso es posible. Mira, la muerte de Orlando Jorge Mérez es un tema muy sensible para mí, de verdad que sí. Me pone muy sensible porque solamente el que trabaja en el Estado sabe la carga que puede llevar en algún momento. Y verdaderamente, cuando tú miras este tipo de hombre y la falacia de su defensa, de que él lo mató, pero mi cliente es inocente, tú te das cuenta que hay abogados que tienen como problemas mentales, de verdad. Y no lo culpo por el tipo de cliente que tiene, que ahora se le ocurre que él quiere una rueda de prensa, esa gran estrella de Satanás, después de haberlo matado, que él tiene cosas que decir. Ya lo mataste físicamente, lo quieres matar moralmente. Ahí iría una mala palabra, pero esto es un programa cristiano. Entonces, mira, eso es una coartada que están tratando de aducir, pero legalmente
se establece lo que dice a partir, creo que del 319 del Código Penal, donde habla de la legítima defensa y la excusa legal de la provocación. ¿Qué provocación le pudo haber hecho Orlando Jorge Mera a ese señor para que él culminara con su vida? No, y de esa manera, Gilmer, fueron tantos 7 tiros, mira, fueron 7 tiros, mira. Yo haciendo esto. Son muchos. Yo solamente estoy dando unos golpecitos y ya el que me está mirando está desesperado. Este tipo se volvió loco. Imagínate si ustedes con esos golpecitos que yo le doy a la mesa se desesperan, piensen en tiros. Se vuelven una eternidad. 7 tiros son una eternidad. Y ojo, dijeron que fueron 13 tiros y que se le pegaron 7 a Orlando Mera, incluyendo uno en la boca. O sea, entonces, eso es una coartada falaz. No culpo a esos abogados. Se están ganando su dinero. A ese abogado yo creo que lo mandaron a callar porque no coopera mucho. Pero no funciona así. ¿Tú sabes en qué caso antes de terminar sí funcionaría? Dale. ¿Te acuerdas de la mujer que trabajaba, la empleada del chino? Sí. Que el chino le dio una patada y ella le dio una puñalada. Ahí aplicaría excusa legal de la provocación. Porque el chino antes, que no sé de dónde está esa muchacha, nunca más ha vuelto a sonar, se desapareció. Nadie ha vuelto a hablar de eso. Parece que lo del chofán fue verdad, pero no sé. Parece que la teoría del chofán del papá de la muchacha fue cierta. ¿Qué sucede? El chino le dio una patada. Eso es violencia contra la mujer. Eso es una agresión. Claro. Eso es un tipo penal, artículo 309 del Código Penal Dominicano. Y ella, en función de esa agresión, volvió y le enterró una estocada. No me moleste. Tú me diste una patada. Yo soy una mujer. Y la violencia contra la mujer está tipificada porque el chino tenía que, además, el mismo código laboral la protege a ella de que el jefe no le haga violencia en el horario de trabajo, en el lugar de trabajo. Así que... Permiso, y según dicen, no era la primera vez que le hacía eso. Exacto. Ya lo había hecho con otros empleados. Ojalá también. yo sea abogado de un caso así. Ese caso sí me gusta. Pero nada, Dios le bendiga y sigan en sintonía. Amado, muchísimas gracias. Te bendiga el Señor, a ti, a los tuyos. Y ya ustedes saben, busque este hombre para que lo defienda, que será bien defendido. Así es. Es el hombre. Amado, gracias. Por mi generación. Y ha llegado el momento de los patrocinadores en Por Mi Generación. Y como todas las semanas, quiero decirte que si estás buscando una ferretería, no puedes dejar de pensar en nuestros amigos de la ferretería RGEVA, la cual es una ferretería especializada en todo tipo de correderas, cerraduras y también en todas las herramientas de la marca Total. Pueden contactarlos a nuestros amigos de la ferretería RGEVA al 809-534-0011. Ferretería RGEVA. También, si quieres una sonrisa sana y brillante, tenemos la solución para ti. En la clínica dental Doctora Frías López, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Pueden contactarla y hacer tu cita al 829-597-1161. Clínica dental Doctora Frías López. Y también no puedo dejar pasar a nuestros amigos de Xal Gráficos, XL, Xal Gráficos, los cuales son expertos en sublimación, bordados, tazas, llaveros, t-shirt y mucho más. Puedes contactarlos al 809-417-6236. Xal Gráficos. Y si estás planificando una boda o un cumpleaños, o simplemente quieres regalarle un desayuno personalizado a esa persona especial, para eso tenemos a nuestros amigos de Belkis Eventos, con su eslogan haciendo de tu imaginación una realidad. Pueden contactarlos al 829-404-9961. Belkis Eventos. Y si quieres que más personas conozcan tu negocio y tus ventas aumenten, contáctanos. Estamos aquí para servirte. Dios te bendiga.